Todo el mundo sabe que una SUV lujosa no puede ser barata y que una SUV barata de ninguna manera puede llegar a ser nunca jamás lujosa, porque cualquier dictador tiránico, narcisista, te puede asegurar que la clase trabajadora no se merece un diseño europeo elegante y sofisticado. Afortunadamente para ti y para mí, Renault hace caso omiso de ese tipo de ideas tontas y nos entrega una SUV que no solamente es bella por fuera, sino que también está repleta de características de primer nivel que regularmente solo encontrarías en vehículos de gamas muy superiores. Y es que para Renault es muy indispensable elevar la calidad de vida de sus clientes de tal manera que su experiencia de viaje y de vida a bordo de sus vehículos sea tan excepcional como la del patrón del patrón del patrón. Bueno, varias cosas me gustan de esta cabina. Primero, aletas de cambio aquí detrás en el volante. Segundo, modo drive regular. Tercero, la posición de manejo es muy cómoda y los asientos tipo deportivos con insertos de gamuza están de primer nivel. 3 modos de manejo se cambian con este botoncito de florecita o estrellita. Vamos a poner el modo eco y aquí el modo eco sabemos que bombeamos el acelerador. Ah, mira, y si quiere jalar un poquito. Ok, no está tan gobernado como otros vehículos y Renault nos cuenta que podemos utilizar el modo eco incluso en carretera. Obviamente, la explosividad del vehículo se va a ver impactada en el modo eco en carretera. El siguiente modo de manejo que tenemos es el modo MySense. Este modo cambia el tablero, acá se pone como moradito y aquí presiono el acelerador y ya las revoluciones se van más altas, 4500, y sí se escucha que el motor se revoluciona un poco más y que va empujando. Se vuelve más ágil, pero no hay latigazo todavía, no sientes el jaloneo. Y luego, si tienes que hacer un rebase contundente, está mi favorito, el modo Sport. En el modo Sport, aquí las revoluciones ya se quedan arriba, pongo pie a fondo y hay cierta contundencia, pero puedo utilizar las paletas de cambio en el volante para bajar a cuarta y rebasar. Se vuelve más responsiva, sí. Hay un poco más de empuje y aceleración, sí, pero no asusta, lo cual para el cliente normal eso les va a gustar mucho, saber que pueden rebasar a una velocidad como la que están viendo aquí en pantalla en el velocímetro, con una estabilidad y un control que se siente que vas como a 100. Porque el principal problema que podemos encontrar en muchas familias no es la falta de buen gusto, sino más bien la falta de poder adquisitivo que les permita acceder a vehículos de una categoría superior. Porque si todavía somos de la idea de que el pobre es pobre porque quiere y no por las circunstancias en las que le tocaron nacer, entonces ya es momento de romper con esas ideas que lo único que hacen es fomentar la desigualdad entre individuos. En cuanto a sus rivales, este es el segmento de SUVs compacto más reñido que hay en nuestro país. Aquí encontramos exponentes como la Chevrolet Tracker, la Chevrolet Trax, Volkswagen Nivus, Volkswagen Taos, la mismísima Kia Seltos, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-3, Nissan Kicks, solo por mencionar algunos. Este es un segmento muy amplio en cuanto a rango de precio también. Y justamente es por eso que Renault nos tiene esta propuesta con diseño francés, con todo el ADN europeo de la marca, a un precio bastante accesible para ser una SUV premium. En cuanto a seguridad, ahí sí tengo que reconocer que esta nueva Arcana viene completísima. 6 bolsas de aire en todas sus versiones, lo cual está bastante bien, pero donde realmente es excelente y es líder en su segmento y precio es en el tema de las asistencias avanzadas de manejo, porque además del ABS, el EBD, el VA, el TCS, el SC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, el Shield, el ISTE, el IMSS y todas las siglas que quieras,
Porque lo mejor que podemos hacer para ayudar a otros a tener una mejor calidad de vida es precisamente ofrecer productos y servicios de una gama superior, pero que se encuentren dentro de las capacidades adquisitivas de muchas más familias en nuestros mercados latinoamericanos, de tal manera que cada vez más y más personas logren concretar sus aspiraciones y las de su familia. Porque un par de puertos USB y cargador inalámbrico con tomacorriente de 12 voltios pueden hacer una diferencia, así como un sistema auto-hold de frenado. Además de eso, no hay 10, ni 12, ni 15 hadas. Hay 19 hadas, asistencias avanzadas de manejo. Entre ellas podemos destacar los sensores de punto ciego, tráfico cruzado y mi favorito, el control crucero adaptativo que puedo activar en este momento y le doy set. Ahí está puesto ya, 101 kilómetros por hora y podemos ajustar la distancia de seguimiento. Se ve en verdecito aquí. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo de espacio. Regularmente para carretera yo lo pongo al máximo. Y aquí también estamos utilizando la asistencia de preservación de carril, donde Arcana detecta automáticamente el carril y si es necesario, te ayuda un poquito y va corrigiendo. Ahí está moviendo el timón o volante por sí sola. Esto no es un piloto automático. Aquí ya me pide que yo mantenga el control, pero es una cosa muy buena de tener parte de las 19 hadas líderes en su segmento y rango de precio. Ninguna otra camioneta te da tantas asistencias avanzadas de seguridad por este precio. Además, el tablero puede cambiar con este botón que estoy presionando acá en el timón o volante. Está súper chilo. Me gusta mucho como las diferentes vistas. Este está súper padre porque aquí ya nos da las asistencias más en el centro, o esta que es más limpia, o esta que es más tradicional. Porque cosas como los insertos de gamuza en las puertas, así como la piel genuina con costuras azules en los asientos tipo deportivo e incluso la pantalla en el clúster de instrumentos digital, no deberían de ser características que solo están al alcance de unas cuantas personas. Al contrario, deberían de estar al alcance de la mayor cantidad de familias posibles, para que en vez de humillar al que tiene menos que uno, podamos siempre ayudar a otros a alcanzar el siguiente nivel en su vida. Y en este segmento y rango de precios, creo que Renault con la nueva Arcana hace justamente todo eso y más. La marca promete consumos de combustible excelentes, combinando el modo de manejo eco y una conducción con buenos hábitos en buenas condiciones. Consumos que en teoría podrían llegar hasta los 18 kilómetros por litro y que en esta ruta en que me encuentro el día de hoy ha sido difícil de validar porque le vengo dando un poco más sabroso de lo que le darías tú si tuvieras una en tu casa. Así que mis hábitos en esta prueba no reflejan el consumo de un cliente real. Lo que sí sabemos es que Arcana ha sido puesta a punto para tener la máxima eficiencia posible, combinando una transmisión muy robusta y ahorradora y un motor 1.3 litros que llega a entregar hasta 185 libras-pie de torque, que es la más torcuda de su segmento y rango de precios, pero no asusta, conduce súper delicioso. Además, la suspensión nos entrega buena estabilidad a la hora de tomar estas curvas en autopista a velocidades como las que están viendo en pantalla en este momento, con muy poco body roll, o sea, más estabilidad de lo que regularmente te esperas en este segmento de alrededor de $25,000 o 500,000 pesos mexicanos. Me gusta. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto, y tengo que reconocer que es sumamente barata para todo lo que ofrece, desde la versión inicial y la versión tope de gama, ni se diga.
Y bueno, para mí uno de los aspectos que más dignifica la vida es este de aquí. Cuando un vehículo nos ofrece un motor poderoso, 1.3 litros turbo, que entrega 140 caballos de potencia y unas muy impresionantes 185 libras-pie de torque, líderes en su segmento y rango de precio, es en ese momento cuando yo sé que la marca realmente le está echando ganas a ofrecer un producto superior que mejore la vida de todos sus clientes. Además, está acoplado a una transmisión continuamente variable de 7 cambios que ha sido reforzada. Esta transmisión también se utiliza en algunos de los vehículos del área deportiva de Renault, o sea que esta es una combinación de motor y transmisión ganadora. Además, este es el mismo motor que tiene la clase A de Mercedes-Benz. Eso ya debería de decirte bastante. Solo que obviamente la programación de la respuesta del acelerador en este viene más orientada a un manejo cotidiano. Pero sabiendo todo esto, ya si tú le quieres hacer una repro o algo así, cuando termina tu periodo de garantía, bueno, yo lo haría. No estoy diciendo que vayas a hacerlo, pero 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida suave. Contundencia. Bien. Súper bien. Creo que la salida fue suave y esto nos habla de que la puesta a punto del acelerador, sobre todo, está más orientada a una conducción placentera, que no asusta, que trata de darnos la máxima eficiencia posible. Lo que sí me encanta es la excelente insonorización de la cabina y el hecho de que el torque te lo está entregando desde abajito de las 2000 revoluciones por minuto, así que el empuje es muy bueno, sin llegar a ser violento. En conclusión, si estás buscando el SUV compacto con la mayor cantidad de seguridad en este segmento y rango de precios, uno de los motores más eficientes que puede haber, con sensaciones de manejo de gran control, seguridad y estabilidad, sin sacrificar interiores con materiales premium y un diseño francés de vanguardia. Si además de eso deseas que tu SUV compacta tenga gran tecnología, excelente infoentretenimiento y un espacio interior muy cómodo para personas de 1.80 o hasta 1.90 de estatura, entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, Renault Arkana es el más barato SUV premium que te puedes comprar el día de hoy y vale cada centavo. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, suscríbete al canal y de paso checa esta excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te va a encantar.